hasta que todos lleguemos, para que ya no seamos niños, sino que, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Ninguno de nosotros debe pensar que ya está perfeccionado. No. Por el contrario, todos necesitamos más suministro de vida y más entrenamiento. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo: "Yo soy la vida y he venido para que tengan vida". Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Cuando Cristo ascendió a los cielos, después de su resurrección, Él llevó consigo un séquito de cautivos para presentarlos a Dios el Padre. El Padre los aceptó y se los devolvió al Hijo, quien los dio como dones para el cuerpo, la Iglesia. En Efesios 4, 8 y 11 dice: "Por lo cual, la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Y Él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros". En el mensaje de hoy hablaremos acerca de los dones dados a los hombres y también de su función específica conforme a Efesios 4. El estudio vida de esta ocasión se titula La manera de ser perfeccionados. Y hoy hemos invitado a José Ramón Asensio para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, José Ramón. Gracias, Víctor. Es una bendición estar aquí para ver la revelación contenida en Efesios 4. José Ramón, en el mensaje anterior vimos cómo el Señor Jesús liberó a los que habían sido capturados por Satanás, el pecado y la muerte, y los hizo un séquito de cautivos para sí mismo. Todos nosotros, los creyentes, estamos incluidos allí. Luego, Cristo en su ascensión presentó al Padre este séquito de cautivos, y el Padre se los devolvió para que ellos fueran dados como dones al cuerpo. En este sentido, Efesios 4:11 dice que Cristo nos dio al cuerpo como apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pero, ¿para qué hizo Él esto? El versículo 12 nos da la respuesta: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esas son las funciones específicas de los dones dados al cuerpo. Y esto es muy iluminador, ¿verdad? Claro que sí, Víctor. Conforme a esta luz, vemos que el Señor desea salvarnos de que caigamos en rangos o jerarquías. Él desea que todos los miembros del cuerpo de Cristo sean vivientes, ejerzan su función normalmente y sean saludables, para así poder expresar a Dios adecuadamente. Efesios 4:12 dice así, escuchemos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro concepto natural es totalmente diferente a la revelación contenida en la Biblia. El Señor dio dones al cuerpo para que perfeccionaran a otros para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que todos nosotros somos capaces de ministrar Cristo a los demás. Además, estos dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo. Tanto la obra del ministerio como la edificación del cuerpo son lo mismo. ¿Cuál es el propósito de estos dones principales? El propósito de estos dones es perfeccionar a cada uno de los miembros del cuerpo, para que puedan hacer lo mismo que ellos hacen. En el mensaje de hoy hablaremos específicamente acerca de las estructuras jerárquicas y rangos que proliferan en el cristianismo hoy día. Tenemos que reafirmar que no existe justificación alguna para esto en los versículos que hemos mencionado o en cualquier otro versículo del Nuevo Testamento. Aunque muchos usan este pasaje de Efesios
para decir que en la Iglesia existen diferentes clases de creyentes, tal afirmación no proviene de la revelación divina, sino de los conceptos naturales del hombre. En Mateo 23, del 8 al 10, dice: «Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo». No hay duda, estos versículos nos enseñan que todos estamos al mismo nivel, a excepción de uno, Cristo. Bueno, comencemos ya el estudio vida con Witness Lee. Adelante. Now, I must say a frank word. Ahora, a estas alturas, quisiera expresar algunas palabras francas y sinceras. In natural concept, we all would think Conforme al concepto humano, en todo grupo o sociedad, debe haber ciertos rangos. Unos tienen rangos superiores y otros rangos inferiores. Si usted lee la historia de la Iglesia, se dará cuenta que Ignacio, uno de los grandes padres de la Iglesia, un buen maestro y también un hombre piadoso, pero él cometió un error al enseñar que en el Nuevo Testamento los obispos tienen un rango más elevado que los ancianos. Ignacio dijo que la autoridad de los ancianos era local, mientras que la de los obispos era regional. Este concepto sembró la semilla de la jerarquía, la cual, a medida que se desarrolló, no solo produjo los obispos, sino también los arzobispos, los cardenales, y de entre los cardenales eligen la posición más elevada, que es el Papa. Esta jerarquía no fue abolida durante la Reforma, sino que permaneció y aún se propagó en diversas formas en las denominaciones protestantes y continúan hasta el día de hoy. El concepto de la jerarquía, o sea, de dar rangos a los creyentes a manera de pirámide, encaja muy bien con el concepto natural. Pero si tenemos la luz clara de la revelación del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que la Iglesia no es una pirámide, sino que es un organismo vivo, un cuerpo cuya cabeza es Cristo, una sola cabeza. En Mateo 23, del 8 al 10, el Señor Jesús dijo: «Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados preceptores, porque uno es vuestro preceptor, el Cristo». Así que no hay maestros, padres, preceptores, pues todos somos hermanos. A pesar de estas palabras, a los 12 apóstoles se les atribuye un rango superior al de los demás creyentes. Y esto es debido al concepto natural de las personas. Sin embargo, al estudiar detalladamente el Nuevo Testamento, uno no ve mucha diferencia entre los 12 apóstoles y los demás discípulos. En la economía neotestamentaria no existe el concepto jerárquico. Por el contrario, Dios, conforme a su economía neotestamentaria, les da el mismo rango a todos los creyentes. Por esta razón, el Señor Jesús dijo que todos somos hermanos y que solo Cristo es nuestro líder. Él solamente es nuestro guía, instructor y director. Aunque la economía de Dios ubica a todos los creyentes en el mismo nivel, el concepto natural induce a que en la iglesia, como en cualquier otro grupo u organización social, debe haber una clase especial de líderes. Y no es así. José Ramón, en este corto segmento hemos escuchado una gran cantidad en cuanto a la historia de la Iglesia. Realmente, Ignacio fue la fuente de una enseñanza que ha suscitado gran cantidad de dificultades a través de los siglos. Entonces, ¿podría usted comentar acerca de esta enseñanza? Como Witness Lee dijo,
Ignacio cometió el error de enseñar que los obispos tienen un rango más elevado que los ancianos. Ignacio enseñó erradamente que la autoridad de los ancianos era local, pero que la autoridad de los obispos era regional. A partir de esa equivocación se iniciaron los rangos entre los creyentes y hoy día existe el sistema de jerarquía que incluye a los arzobispos, los cardenales y el papa. Cuando existen rangos en la iglesia, se le da más importancia a unos creyentes que a otros. Y esto es exactamente el sistema de clérigos y laicos. En tal sistema degradado, un grupo de personas, los clérigos, lo hacen todo, y otro grupo, los laicos, solo escuchan y no hacen nada. Esto va en contra del principio de la economía neotestamentaria de Dios y daña el cuerpo de Cristo y anula la función de todos los miembros. Cuando yo fui salvo, no conocía esta verdad, pero a medida que disfrutaba más al Señor y permanecía en Él, llegué al punto donde no quería estar en ningún lugar donde hubiera rangos entre los hermanos. No puedo explicar por qué. Simplemente sentía desagrado que en la iglesia hubiera cualquier clase de distinción entre unos y otros hermanos. Y además, percibía que tal distinción dividía el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, todos los miembros son importantes y solo hay un líder, un guía, un instructor y un director, el cual es Cristo. Es una lástima y un daño que este concepto jerárquico, introducido por Ignacio, haya prevalecido hasta el día de hoy, porque la intención del corazón de Dios es que cada miembro del cuerpo ejerza su función normalmente y haga lo mismo que hacían los apóstoles y profetas, evangelistas y pastores y maestros, sin rango alguno. Por supuesto, no estamos negando el hecho de que existen diferentes funciones entre los miembros del cuerpo. Lo que estamos diciendo es que ningún versículo de la Biblia sustenta el concepto de que deban existir diferentes clases o rangos entre los creyentes en la vida de iglesia. Necesitamos honrar todas las funciones de los miembros del cuerpo y además necesitamos honrar la cabeza del cuerpo al no exaltar a nadie sino a Cristo. Con respecto a esto, Efesios 4:7 dice: «Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo». Esta gracia que cada uno de nosotros ha recibido tiene como meta la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos venido hablando acerca de la terrible equivocación cometida por Ignacio con respecto a la diferencia entre los obispos y los ancianos. En el siguiente segmento veremos otra de las equivocaciones que se cometió en el siglo XIX respecto a la duración de la era apostólica. Vayamos pues a Witness Lee y el estudio Vida de Efesios. What a big mistake in church history. ¡Qué gran equivocación en la historia de la iglesia! Church history calls the first century the apostolic age. Conforme a la perspectiva tradicional, el primer siglo es considerado como la era apostólica. Este concepto también es erróneo. Pablo jamás dijo esto. Nunca le llamó la era apostólica. Esto fue dicho por la persona que es considerada como el rey de la interpretación bíblica. Él era una autoridad en el conocimiento de la Biblia y se llamaba John Nelson Darby. Él fue una persona excelente y recibimos mucha ayuda de sus escritos, pero él cometió este gran error. Él dijo que la era apostólica había terminado. Pero no es así. Por el contrario, la era apostólica abarca toda la era neotestamentaria. ¿Acaso la era actual no forma parte de la era apostólica? Si no es así, ¿en qué era estamos? ¿En la era del clero? ¿O en la era de la jerarquía? ¡No! Si somos iluminados por la revelación del Nuevo Testamento, veremos que la era apostólica comprende toda la era neotestamentaria. Algunos afirman
que la era apostólica terminó y que hoy ya no hay apóstoles. Aún el hermano Watchman Nee, al principio de su ministerio, fue influenciado por este concepto. Y en su libro La vida de asamblea, publicado en 1934, dijo que no había ancianos oficiales, sino solamente ancianos extraoficiales. Pero 3 años más tarde, en 1937, el hermano Nee vio que en el Nuevo Testamento es erróneo decir que la era apostólica ya terminó y que ya no puede haber apóstoles. Por tanto, publicó un libro titulado La vida cristiana normal de la iglesia. Y yo estaba allí cuando él corrigió este concepto y recalcó firmemente que hoy en día todavía hay apóstoles. Él vio más luz. Cuando se publicó este libro hace más de 40 años, solo teníamos una luz parcial acerca de este asunto. Pero ahora, a la luz de la revelación encontrada en Efesios 3 y 4, vemos que todos los santos pueden hacer la misma obra que los primeros apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Hemos dicho que la función de las personas dotadas de Efesios 4:11 es perfeccionar a los santos. Ahora bien, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros perfeccionan a los santos, pero ¿para que hagan qué? La única respuesta razonable y lógica es que los perfeccionen para que ellos hagan lo mismo que ellos hacen. Es decir, que ellos sean evangelistas, pastores, apóstoles, profetas. Pero este perfeccionamiento es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues bien, José Ramón, hablemos ahora acerca de esta segunda equivocación, la enseñanza errónea de que la era apostólica terminó en el siglo I y que ya no hay apóstoles en la tierra. Esto va en contra de la revelación contenida en Efesios 4:12, ¿verdad? Así es. En Efesios 4:12 dice que Cristo mismo dio a unos como dones para perfeccionar a los santos. ¿Qué significa esto? Perfeccionar significa equipar o proveer las funciones a fin de que los creyentes puedan hacer exactamente lo que las personas dotadas hacen. Por tanto, las personas dotadas perfeccionan a los creyentes para que ellos también cumplan su función. A partir de esta comprensión, podemos decir que la era apostólica incluye la totalidad de la era neotestamentaria y no solo el primer siglo. Según la construcción gramatical en Efesios 4:12, fíjense, la obra del ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que las personas dotadas mencionadas en el versículo 11 hagan como obra del ministerio debe tener como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Sin embargo, esta edificación no es llevada a cabo directamente por las personas dotadas, sino por los santos que han sido perfeccionados por ellos. Por eso decimos que la era apostólica incluye la totalidad de la era neotestamentaria. Quisiera dar un ejemplo pequeño con respecto a esto. Un profesor de matemáticas adiestra a sus estudiantes en las matemáticas. Su meta es enseñarles a que hagan lo que él hace. Con el tiempo, a través de años de adiestramiento, sus estudiantes llegarán a ser maestros de matemáticas. Pero supongamos que cierto maestro ha enseñado matemáticas por muchos años sin perfeccionar ni siquiera a un estudiante. Tendríamos que concluir que este es un maestro muy deficiente. Así que las personas dotadas en Efesios 4:11 son dadas para perfeccionar a los santos, para que hagan lo mismo que ellos hacen. Bueno, en este último segmento profundizaremos más en Efesios 4:12. Veremos que el asunto de ser perfeccionados involucra dos aspectos: la vida divina y la función. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. What is the way for us all to be perfect? ¿Cuál es la manera para que todos seamos perfeccionados? The way for you and me to be perfected. Para ser perfeccionados, debemos prestar atención a la vida y a la función.
Somos perfeccionados al crecer en la vida divina y al adquirir la debida destreza para funcionar en el cuerpo. La palabra griega traducida perfeccionar significa principalmente completar, equipar y proveer lo necesario. Así que perfeccionar a un santo equivale a completarlo, equiparlo y proveerle lo que necesita. Solamente al crecer en vida uno está completo, y esto se logra hasta que uno alcanza la madurez. Por ejemplo, un niño de 5 años no es una persona madura. Mientras sigamos siendo menores de edad espiritualmente, no estaremos completos. Los padres de familia equipan a sus hijos y los perfeccionan alimentándolos y enseñándoles a comportarse y a hablar de cierta manera. Los hijos son perfeccionados por medio de alimentación y perfeccionamiento. Lo mismo sucede cuando se perfecciona a los santos conforme a la economía de Dios. Los santos necesitan ser alimentados y adiestrados para que funcionen con la debida destreza. Pablo no se excluyó a sí mismo en lo que expresó en Efesios 4, del 13 al 15. Más bien declaró, hasta que todos lleguemos, para que ya no seamos niños, sino que, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ninguno de nosotros debe pensar que ya está perfeccionado. No. Por el contrario, todos necesitamos más suministro de vida y más entrenamiento. Si practicamos fielmente lo que el Señor nos ha mostrado, Él podrá lograr lo que desea entre nosotros. La manera que el Señor opera nunca ha cambiado. Al final, todos seremos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y todos seremos estos apóstoles, los enviados, y hablaremos como profetas, y predicaremos como los evangelistas, y cuidaremos a otros como los pastores, y enseñaremos como los maestros. Sin esto, no hay manera de que el Señor regrese. Realmente necesitamos ser perfeccionados en cuanto a la vida y en cuanto a función. Entonces, José Ramón, ¿podría darnos una palabra de conclusión? Claro que sí, Víctor. En las cosas espirituales, al igual que en las cosas físicas, se necesita entrenamiento. En los asuntos espirituales necesitamos la madurez, el crecimiento en vida y también la destreza para funcionar. La madurez proviene del crecimiento y la destreza se obtiene por medio del adiestramiento. Por consiguiente, para perfeccionar a los creyentes es necesario alimentarlos con comida espiritual a fin de que crezcan, y también debemos adiestrarlos para que desarrollen ciertas habilidades. El entrenamiento consiste en recibir el rico suministro de Cristo para que crezcamos y ser equipados a fin de que seamos aptos para hablar, relacionarnos con los nuevos creyentes, pastorear, predicar y enseñar. Perfeccionar a los creyentes a fin de que sean dones en el cuerpo constituye la manera en que el Señor opera, y de esta manera Él podrá obtener la edificación de su cuerpo, la cual es lo que Él desea. Oramos que lo que Dios desea también llegue a ser nuestro deseo. Cuánto agradecemos al Señor que por su misericordia Él nos ha mostrado el camino para edificar su cuerpo. Muchas gracias, José Ramón, por su participación en el programa de hoy. Gracias por invitarme al programa. Que Dios siga bendiciendo este programa de radio. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios?
En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado el Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.